Imagínate que el cobarde que ordenó el asesinato de algún ser querido tuyo sea premiado por Morena y el Partido Verde con una candidatura al Congreso de la Unión. Así amaneció en mi familia con la noticia de que Carlos Canturrosas, el desgraciado cobarde que ordenó asesinar a mi papá por descubrir cómo saqueó Nuevo Laredo del 2013 a 2016, será candidato a diputado federal por el Distrito 1 de Tamaulipas. Impunidad para el asesino de un periodista, ciudadano, padre de familia y amado abuelo. No que eso ya se había terminado. López Obrador etiqueta a López Obrador, a Claudia Sheinbaum y a Mario Delgado. Y vamos a platicar con él porque ayer muchos me decían, no, meme, es que ese fue un cuento nada más de cabeza de vaca. Y yo dije, no, espérate, aguas. Y les leí la nota y les leí cómo hay detenidos y uno de los detenidos es cercano a este hombre. Y para mí no tiene validez que digas, es que como él no tiene sentencia, entonces no es responsable. Es como si dijéramos que Taboada en la Ciudad de México no tiene ninguna responsabilidad en el cártel inmobiliario porque él no está sentenciado. Para mí ese no es un argumento válido. Para mí el argumento válido tampoco es lo que diga o no cabeza de vaca. Para mí el argumento válido es lo que dicen las víctimas, los familiares. Así que le agradezco muchísimo a Carlos Domínguez, hijo de Carlos Domínguez, periodista asesinado, y cuyo crimen, pues sí, se mantiene en la impunidad porque no solamente no se ha terminado por detener a este personaje, sino que ahora hasta le van a dar una diputación y siglado por el Partido Verde. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meme? Muy buenas noches. Saludo a ti y a tu auditorio, dándote las gracias por el espacio para tratar este lamentable tema. Pues yo te agradezco a ti, Carlos, y como te lo dije, lamento muchísimo, no me puedo ni siquiera imaginar cómo están tú y tu familia cuando se enteran de esta situación. Empecemos por ahí, ¿cómo están en casa? ¿Cómo han sido estos años desde el asesinato de tu papá? Pues han sido años complicados, sobre todo los primeros. Fueron los años más duros, ¿no? El acostumbrarte a la ausencia, el acostumbrarte también a la impunidad, a luchar contra este monstruo de mil cabezas que es eh, la Fiscalía de Tamaulipas, es un cochinero, el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas también, que está limitado ante el poder del crimen organizado y los grupos de poder que existen en el Estado, de los cuales forma parte Carlos Cantú Rosas, de uno de los tantos. Acostumbrarte a entender que desgraciadamente por más que te esfuerces para buscar que se haga justicia y esto no quede ahí, pues las condiciones no están dadas en el país para que una víctima, para que una persona que fue ultimada de esta forma tan cobarde por hacer su trabajo y por informar a la comunidad, a la sociedad, pues va a quedar en la impunidad, que un crimen de este tamaño, que fue de gran impacto en Tamaulipas, pues va a quedar ahí, que se diluye la importancia con el tiempo y que también con el tiempo estos criminales se van saliendo con la suya, aprovechándose de la pudrición que es el Poder Judicial de Tamaulipas, de lo rebasada que está la Fiscalía, de autoridades corruptas y de una serie de situaciones que les favorecen para blindarse con la impunidad, y a eso sumado que desgraciadamente al Partido Verde le vale un cacahuate el camino trazado por el presidente López Obrador para que verdaderos liderazgos ocupen curules en el Congreso de la Unión o alcaldías, y le permitan el paso a estos criminales para que simple y sencillamente continúen cosechando en su carrera política y se favorezcan de impunidad, ¿no? Que vivan una vida impune después de asesinar cobardemente a una persona, ¿no? Y de lastimar a una sociedad, en este caso a la sociedad neoladense. Carlos, ¿cómo es que se determina pues que Canturrosas es el que mandó a matar a tu papá? Regresemos un poco al momento, a ese trágico momento para ti, para tu familia, evidentemente, y también para el periodismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo fue el paso a paso? ¿Y cómo es que determinan que es Canturrosas el que mandó a matar a tu papá? Sí, claro, te explico. En marzo del 2018, 2 meses y medio después de este crimen, la Fiscalía de Tamaulipas, en coordinación con la entonces PGR,
a través de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, obtienen 6 órdenes de aprehensión después de una investigación fuerte, y buena. Yo tengo la carpeta de investigación, ya la conocí poco a poco, la fuimos estudiando también con otros compañeros. No notaron pues, ¿cómo se dicen? Faltas graves en la integración de la misma. Y bueno, obtienen 6 órdenes de aprehensión, y destaca que quien fue señalado y vinculado a proceso por ser el coautor intelectual de este asesinato, pues es el tío de Carlos Cantú Rosas Villarreal, quien en Nuevo Laredo es popularmente conocido como el Rorro, el operador número uno de Carlos Cantú Rosas, de su sobrino, incapaz de mover un dedo si no es por instrucciones del sobrino, incapaz de llevar a cabo un asesinato si no es por órdenes y por interés del sobrino, de la figura política, del hombre del dinero, de los contactos, que es Carlos Cantú Rosas. ¿Por qué no se le detiene a Carlos Cantú Rosas en su momento? Por 2 factores. Una, porque nadie lo delata, todos aguantan vara, como se dice, ¿no? Y 2, porque inmediatamente después de verse al desnudo que las fiscalías estaban trabajando, pues este cobarde huye del país. Y tanto huye del país, tanto miedo tiene a las consecuencias de sus actos, que el propio López Obrador, el 4 de abril de 2018, ya como candidato, ya en campaña por la presidencia de la República, va a Nuevo Laredo. Y este tipo, quien ya era también candidato a presidente municipal de Nuevo Laredo, pues presenta, no se presenta a este evento tan importante, ¿no? No acompaña a López Obrador y además candidatos, incluso el propio hoy gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, estaba ahí haciendo campaña al Senado de la República, y el gran ausente pues fue Carlos Cantú Rosas, ¿no? En una mala jugada que le hicieron al presidente, bueno, al entonces candidato López Obrador, como le han hecho muchas, pues alguien le miente y le dice que Carlos Cantú Rosas se autoexilia del país de Nuevo Laredo hacia Laredo, Texas, se brinca la frontera para salir de la jurisdicción de la justicia mexicana, porque la mafia del poder lo está persiguiendo. Me acuerdo muy bien cuando escuché a López Obrador decir esa frase, ¿no? Esa frase que me, que me, que me hizo entrar en cólera, y también me hizo activarme, porque cómo es posible, ¿no? Que el que fuera, que el que iba a ser el próximo presidente de la República estuviera protegiendo a tal grado un asesino que lo único que estaba haciendo era huir como un cobarde, como lo es hasta la fecha, después de asesinar a una persona, un periodista.
un ciudadano. Mientras su tío y otros 5 cómplices ya estaban en proceso de vinculación por el asesinato, ¿no? Eh, entonces, yo lo que hago al ver que Carlos Cantú Rosas es defendido de alguna forma por López Obrador, y al conocer también que el único que lo estaba señalando directamente por este homicidio era yo, no era ninguna mafia del poder. Yo no soy la mafia del poder, yo no pertenezco a ningún grupo político ni de poder fáctico, pues revelo la información que mi papá tenía, por la cual este cobarde que aparece en pantalla lo mandó a asesinar, y que se trata de una investigación de varios meses en, en las que tejió eh, cómo este delincuente, cuando fue alcalde de Nuevo Laredo de 2013 a 2016, desvió casi 1,000 millones de pesos en compras simuladas en empresas fantasmas. Voy a, O sea, mi voy a poner, papá mi lo querido único que iba a Carlos. hacer era revelar información del por qué Ok. no confiar en este delincuente y darle argumentos a alguna autoridad para que respondiera por robarle al pueblo, ¿no? Voy a poner Y el con video de la cuando mano en tú la le haces el cuestionamiento, de cintura, hecho, al presidente López Obrador, porque auspiciado estamos por teniendo un tener poquito de fallas dinero, por tener poder y con tu por audio. Entonces, tener si me ayudas contactos y por para volver a autoridades entrar, para ver si corruptas y podemos un arreglar el tema poder judicial del audio. podrido. Lo que justamente pongo, lo que tú le dijiste al presidente, esto fue en 2019. Aquí les va lo que Carlos dijo en 2019 en la mañanera, de las ya mañaneras del presidente López Obrador, al inicio de su administración. Esto es justamente lo que usted, más o menos quizás ahorita se escucha un poco cortado, esto es lo que Carlos en su momento le dijo al presidente. Buenos días, señor presidente, compañeros de la prensa. Mi nombre es Carlos Domínguez, actualmente trabajo en CDMX Express. Soy hijo de Carlos Domínguez, periodista de Nuevo Laredo, asesinado el año pasado en la dura, difícil y crítica ciudad, y forma parte de un estado asolado por la delincuencia organizada. Hasta hoy, las indagatorias que siguen parte de los organismos de procuración de justicia acerca del asesinato de mi padre, Carlos Domínguez, un periodista con más de 40 años de trayectoria, no satisfacen el dolor que sentimos su familia y el gremio periodístico. Sí, ha habido esfuerzos en el desarrollo de las investigaciones, pero no se quita el sabor amargo, ese sentir ríspido a injusticia que te impregna cada mañana al saber que existe allá afuera, en libertad en las calles, el autor intelectual. Una mente perversa que ordenó poner el nombre de mi padre en una lista de sentenciado a muerte. Se dicen muchas cosas del brutal asesinato de Carlos Domínguez, quien fue apuñalado en 24 ocasiones en frente de mis sobrinos, su cuñada, un bebé de 8 meses y 4 años, señor presidente, en pleno centro de la ciudad, a la luz del día. Pero es un hecho que fue asesinado cuando escribía y documentaba una red de desvíos de recursos millonarios a través de empresas fantasmas en los que involucraba directamente al anterior alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Rosas. Quisiera entender por qué el proceso de las investigaciones aún no alcanzan a esta persona, que además se encuentra prófugo de la justicia porque tiene órdenes de aprehensión derivados de otros delitos. ¿Acaso es inmune a la justicia? ¿De qué impunidad goza este siniestro personaje? Pregunto.
Quisiera entender también, señor presidente, por qué razón, con todo respeto, su movimiento que le costó tanto trabajo, hoy protege y da una candidatura a una de sus hermanas, Carmen Lilia Canturros, pero la vía plurinominal en Tamaulipas. La cuestión es que no es para un cargo cualquiera, sino, como lo repito, para una diputación local plurinominal, sin tener trayectoria, fama propia o un trabajo que lo respalde dentro o fuera del partido. ¿Acaso el plan a seguir es colarla en el Congreso para que Canturrosas tenga protección, señor presidente? Misteriosamente, hace unos días atrás, uno de los imputados murió dentro del penal de Nuevo Laredo, supuestamente de un paro cardíaco, en circunstancias muy extrañas, muy grises. El hoy finado era una de las piezas claves para llegar al autor intelectual de este homicidio, señor presidente. Extrañamente, el mismo día de esta extraña muerte, después de 7 meses de silencio en redes sociales, Canturrosas se manifiesta en evidente retórica. He solicitado el resultado de la autopsia de esta persona y hasta hoy, 18 días después, no se me ha notificado nada por parte de la Fiscalía Tamaulipeca. Exijo respetuosamente, como hijo, justicia para mi padre, señor presidente. Es todo lo que pido y es legítimo. Lo necesito como periodista. Justicia para todos ustedes también. Y para la libertad de expresión como pilar de esta democracia, señor. Y es por eso que estoy aquí, frente a usted, señor presidente, porque estoy desesperado, tengo miedo. Solicitar su intervención y que no quede impune la muerte de mi viejo. Es todo lo que quiero. Ayúdeme, señor presidente, a encontrar justicia para mi papá. Por favor. Muy bien, vamos a que se atienda tu asunto hoy mismo, que Jesús nos ayude para que lo vea la Secretaría de Gobernación y se haga la solicitud. Debe estar este asunto en la Fiscalía General también. Eso también me gustaría, señor presidente, sacar el caso de Tamaulipas. Ya no confío en la Fiscalía de Tamaulipas. Que se haga el trámite para pedirle incluso a el fiscal general, Alejandro Gertz, que te atienda. Eso vamos a hacer. Lo otro, la parte electoral. Lo entiendo, señor presidente, pero póngase en mi lugar como Sí, víctima. Tienes todo el derecho de Tengo miedo, manifestar. porque esto es evidentemente detrás de esta candidatura hay una negociación política en lo oscurito para seguir protegiendo a este asesino de mi padre, y tengo miedo. Sí, pero nosotros no nos metemos en la parte esta electoral. Sin embargo, todo esto estás en todo tu derecho de manifestarlo, de expresarlo y que la autoridad competente intervenga. Carlos, ¿qué es lo que pasa después de que tú haces este planteamiento en la mañanera? ¿Algo cambió? ¿Hubo algo que se moviera? Porque tú ya alertas al presidente y le dices, Carlos Canturrosas no es quien usted cree que es Carlos Canturrosas, y le exiges, le pides respetuosamente que te ayude en justicia. Esto ocurre en 2019. ¿Qué es lo que pasa después de esto? ¿Algo cambia? ¿Cómo llegamos hoy a un Carlos Canturrosas que después de su autoexilio regresa y hasta con candidatura del Verde? Pues no pasó absolutamente nada. Bueno, ese día hubo inmediatamente una reacción por parte del fiscal Hertz, quien me atendió, pues creo que a las 11:30 de la mañana, para decirme que la Fiscalía General no podía atraer el caso, porque el caso estaba blindado en Tamaulipas por un tema que hicieron firmar a una de mis hermanas para que el caso no pudiera ser sacado de Tamaulipas, porque cuando suceden este tipo de crímenes contra la libertad de expresión, cuando asesinan a un periodista, se cometen, digamos, 2 tipos de delitos a la vez, ¿no? Está un homicidio y un crimen contra la libertad de expresión, que es un delito federal. Asesinar a un periodista es de jurisdicción federal. Obviamente los homicidios dolosos
en otro contexto, o digamos de una manera dolosa normal, son del fuero común, deben de ser investigados por las fiscalías locales, a excepción de temas de crimen organizado y esas cosas. Pero cuando le sucede esto a un comunicador, para eso está una fiscalía especial en la Fiscalía General de la República, que es la FEADLE. Entonces, hacen que una de mis hermanas firme, se llama desestimiento del caso, en donde una de mis hermanas toma la decisión mala, muy mala, porque la convencen en la Fiscalía de Tamaulipas. Yo jamás me enteré hasta que el fiscal Hertz me sacó ese documento en el que me muestra que no es posible, que está blindado el caso y que está en Tamaulipas, y que ahí en Tamaulipas se tiene que quedar hasta agotar la última instancia, ¿no? O hasta que haya justicia, algo que no ha sucedido. Entonces, fue lo único, y que este cobarde se me vino encima por varios meses, amenazándome a través de diferentes vías, mandándome mensajes a mí y a mi mamá, de que me iban a asesinar, que me iban a ¿Carlos asesinar. Canturrosas? No directamente, Okey. con diversos, con diversos usuarios de Facebook, generalmente, me mandaban mensajes acosándome, me hacían memes, me empezó a levantar una campaña de que yo era un empleado de Cabeza de Vaca y que Cabeza de Vaca me pagaba por actuar en su contra, porque si algo también es público en Tamaulipas es que eran enemigos, ¿eh? Ujú. Eran enemigos públicos en Tamaulipas los dos, un par de delincuentes los dos, pues. Tanto Canturrosas como Cabeza de Vaca son tan parecidos que no se pueden ni ver. Pero yo, ¿qué tenía que ver con Cabeza de Vaca? Yo andaba en otra cosa, yo andaba buscando justicia, no andaba haciendo política con este caso, y mucho menos lucrando. ¿Cómo creen que alguien puede lucrar con un caso de este tipo, ¿no? Con el Es justo asesinato de un familiar. Es justo lo que te iba a Muy preguntar, cobarde. ¿qué es lo que pasa, con la fiscalía? ¿Cómo terminó o qué pasa? El caso de tu papá, sigue en impunidad, pero legalmente en la fiscalía se cerró el caso, porque vi una nota en donde en algún momento dijeron que había sido un crimen pasional, que una de sus nueras lo había declarado. Entonces, vi que hubo mucha polémica en torno a esto, pero al final seguimos sin llegar al verdadero responsable, pues. Sí, como sucede generalmente en este tipo de crímenes, cuando son apuñaladas, con este tipo de saña y salvajismo, se asume, ¿no? Además, también malamente las fiscalías filtran este tipo de versiones, ¿no? Porque no quieren trabajar, porque están rebasados, y porque de primera instancia, cuando llegan y ven a alguien apuñalado de este tipo, pues no tienen ni idea quién es, ¿no? Y sí, cierto, hubo la versión de que un crimen pasional y esas tonterías, versión que fue desestimada por la evidencia que la entonces Procuraduría General ayudó a recabar, te repito, basada en geolocalizaciones, sábanas de llamadas entre todos los vinculados y testimonios que los identificaron en el lugar de los hechos, asesinando a mi papá, ¿no? Entre ellos, la testigo número 1, quien presenció todos los hechos, y otros que que presenciaron de lejos, ¿no? Y muy importante también porque trataron de tumbar uno de los testimonios que ayudó a comenzar, ¿no? A desenmarañar quiénes fueron. Recordemos que las personas que generalmente llevan a cabo este tipo de crímenes, los ejecutores, los materiales, pues son personas con costumbres medio raras, ¿no? Que generalmente veneran a la Santa Muerte o a ese tipo de cosas, ¿no? Que le guardan un tipo de culto a esas cosas. Pues una persona, porque déjame un poquito para atrás, la fiscalía ofreció una recompensa de 2 millones de pesos a quien en su momento, a quien ayudara a dar con los responsables del crimen. Eso fue una campaña nacional que hizo la fiscalía para que quien supiera o diera información que ayudara a dar con los autores del crimen,
pues tuviera ese aliciente, ¿no? Para participar en la investigación. Y una persona que se dedica, que es brujo, se dedica a la santería y está muy metido en esto y que generalmente trabaja para estos individuos que se dedican a estas cosas, pues se contacta con la fiscalía y dice, oigan, es que a mi oficina, o no sé cómo llamarle, a mi casa, llegaron unas personas muy alteradas a pedirme que les limpiara un cuchillo, porque con ese cuchillo acababan de asesinar a una persona en Nuevo Laredo y necesitaban limpiarlo para descargar, ya sabes, las energías, todas esas cosas grises pues que se manejan en esos bajos mundos, ¿no? Entre criminales. Y dice, y a mí me da miedo porque pues vienen y me piden otro tipo de cosas, ¿no? Mis clientes limpias y cosas de esas, no a que les limpie un instrumento que fue utilizado para quitarle la vida a otra persona. Y se contacta con la fiscalía y le dice, a ver, ¿qué viste? ¿Qué te dijeron? Bla, 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 bla. Dice, mira, es que yo escuché que cuando estaban ahí, estaban muy nerviosos e insistían en que tenían que hablar por teléfono con una persona a la que se refirieron como el Rorro. Y la fiscalía, pues ya cuando les menciona al Rorro, el tío de Carlos Cantú Rosas, que así se le conoce popularmente en Nuevo Laredo, ya tienen sus datos y todo, buscan a través de una solicitud de geolocalización con sus números de teléfono, y esta persona es ubicada en el lugar de los hechos. El tío de Cantú Rosas es ubicada en el lugar de los hechos. Y ya luego se sabe que estuvo liderando, no solamente organizó, sino que lideró, presenció los hechos, pues. Estuvo ahí en el momento, viendo con sus propios ojos, a la distancia, obviamente, que se llevara a cabo este asesinato, ¿no? Así es como se determina y se va desenmarañando, ¿no? Porque hubo quien lo puso en el lugar a través de llamadas telefónicas insistiéndole ir a un lugar, hubo quienes le dijeron a los asesinos materiales, ya llegó, es ese que está ahí, síganlo, y todo esto se fue desenmarañando gracias a la participación de testigos, geolocalizaciones y sábanas de llamadas entre ellos. ¿Por qué es tan burda la evidencia que consigue la fiscalía? Porque ahorita dice, bueno, llamadas, mensajes también, geolocalizaciones, porque estos individuos piensan que nunca los van a agarrar. Se les hace tan fácil ejecutar un homicidio utilizando sus propios teléfonos, o se les hacía tan fácil porque piensan que no va a pasar nada. Piensan que la autoridad en un momento de lucidez no va a hacer nada, y seguramente así hubiera quedado esto si nadie hubiese dicho nada, pero yo no me quedé callado. A mí me dolió muchísimo lo que le hicieron a mi papá, me molestó muchísimo también, hasta la fecha me sigue doliendo. Ningún ser humano se merece una muerte de ese tipo, y mucho menos cuando se trata de, tú eres periodista, yo soy periodista también, cuando se trata de informar a la población del por qué no se debe de confiar en individuos como estos, porque hasta antes de lo que le hizo mi papá era un ratero de los grandes, había desviado casi 1,000 millones de pesos del erario público de Tamaulipas. Eso sí se lo comprobó mi papá. Y después de lo que hizo, deja tú que fuera un ratero, es un asesino. Y ahora es un asesino con candidatura verde al Congreso de la Unión, un aliado de la Cuarta Transformación, un partido aliado de la 4T, abriéndole la puerta a delincuentes consumados, a delincuentes cobardes, a delincuentes que les vale madre la sociedad, que les vale madre quitarle la vida a alguien si se interpone en sus planes políticos, en su carrera política,
en el ganar por ganar, y no es el único caso. Antier también el mismo Partido Verde postula al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, al Senado. Entonces, ¿qué está haciendo el Partido Verde? ¿Está formando un cártel con fuero? ¿O qué Ya onda? estaba formado, nada más lo rescataron y le están dando justamente fuero. ¿Qué papel está jugando el Partido Verde o de Acomo? Porque esto es evidentemente negocio, porque el fuero constitucional, los delincuentes, no es que lo ganen en las encuestas para elegirlos, no, las compran. Eso se vende, eso es negociable. Un delincuente, el fuero no lo obtiene mediante encuestas de elección, no, lo obtiene con varo, con dinero, de Acomo. Va a llegar seguramente Eugenio Hernández al Congreso, al Al Senado. Senado. Un delincuente también, ese sí era delincuente, para que veas, a ese cómo lo padecimos en Tamaulipas, también ligadísimo al cártel de los Zetas en ese momento. Carlos Cantú Rosas ligadísimo al cártel del noreste. Ya te puedes imaginar en este momento a Raimundo Ramos, al pseudo defensor de derechos humanos de Nuevo Laredo, festejando, porque además son cuates también, porque son Oye, del mismo equipo, mismo grupo. y en este caso de Carlos Canturrosas, él tiene posibilidades de ganar, o sea, la gente, porque está disputando para votar, o sea, una mayoría relativa. ¿Tiene las posibilidades de ganar? ¿La gente lo ve con buenos ojos? Porque una Desgracia- cosa es que va a ir siglado por Juntos Haremos Historia, pero es una cuota del verde. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí tiene posibilidades reales de ganar? Desgraciadamente sí, y hay que decir la neta, ¿eh? En 2013 fue un líder popular muy, muy querido, que ganó de manera contundente la presidencia municipal de Nuevo Laredo. Además, tiene en su haber el apellido de un gran líder, porque en su momento lo fue su papá, un gran líder nacional y regional, don Carlos Cantú Rosas, papá. Eso le ayudó mucho a llegar hasta donde llegó en su momento. Y desgraciadamente ahorita también tiene. ¿Por qué? Porque en Nuevo Laredo la opinión pública la maneja un medio de comunicación. Se llama El Mañana de Nuevo Laredo, un medio corrupto, un medio chayotero, de lo peor que existe en una rotativa mexicana, un medio entregado al crimen organizado, y no de ahorita, de siempre. Un medio vendido al mejor postor. Te voy a dar un dato nada más para que veas, antes de responder tu pregunta. Cuando Carlos Cantú Rosas fue presidente municipal de Nuevo Laredo, ese medio tenía un convenio de 2,5 millones de pesos mensuales, 30 millones de pesos al año. ¿Qué medio local, qué periódico local de circulación local, porque es local, es Nuevo Laredo, se da el lujo de tener un convenio municipal de 2,5 millones de pesos mensuales? Pues solo uno que esté completamente entregado a ti, porque además domina la opinión pública. A través de ese medio, Carlos Cantú Rosas hace campaña todo el tiempo. A través de ese medio, su hermana logró ser presidenta municipal, otra corrupta también. Y a través de ese medio, seguramente Carlos Cantú Rosas va a manejar su campaña en Nuevo Laredo. Y sí tiene posibilidades de ganar, tiene muchísimo dinero, mal habido, la gran mayoría. Se robó 1,000 millones de pesos del erario municipal de Nuevo Laredo, man. Échale tú, si no, después de haberlo invertido en quién sabe cuántas cosas, ya lo multiplicó tal vez, porque son muy hábiles para eso. Entonces sí tiene posibilidades de llegar. Tiene muy embaucada a una gran parte de la base de votantes de Nuevo Laredo. En su momento, si no me equivoco, ganó por 87,000 votos la presidencia municipal. De un padrón de casi 400,000 y una votación de 55% más o menos. Un panista que yo pensé que se iba a quedar toda su vida en el PAN, pero resultó ser un parásito más que busca el poder por el poder en el partido que esté fuerte. Vamos a tenerlo en el Congreso de la Unión muy probablemente. Y otro factor es que tiene amedrentada a la población. ¿Carlos Canturrosas? Sí, Carlos Cantú. Él forma parte de la estructura criminal
del cártel del Noreste. No te voy a decir que vende droga, que en su casa vende droga, ¿Cuál es pero su se rol? dedica a lavar dinero. O sea, les lava el dinero al cártel del Es Noreste. parte de la lavadera de dinero. Él y su tío, el Rorro. Es la lavadera de dinero. ¿Todo esto es lo que exhibía tu papá en ese momento? O sea, todo esto es No, lo que tu papá... él no se metía con el cártel. Si hay algo que todo periodista en Tamaulipas y principalmente en Laredo tiene que hacer, es no meterse con el cártel. Okay. No meterse en los negocios del cártel. Ya entre políticos otra cosa, ¿no? Pero no, él señalaba los desvíos de recursos a través de empresas fantasmas y de simulaciones de compra en empresas en Monterrey. Eso fue lo que mi papá le descubrió, le hiló y le comprobó en su momento. No alcanzó a publicar la investigación, eso me tocó a mí en el 2018. Por eso le quitaron la candidatura a la presidencia municipal y no logró ser presidente municipal porque le comprobamos por qué había matado a mi papá, cuál fue su modus por el cual O sea, eso ordenó ya le asesinar costó a mi una papá. candidatura y ahora lo rescatan. Ahora es por Partido Morena Verde, pero... Morena lo bajó en el 2018. Morena sí dijo, wow, no, o sea, esto está más claro que el agua, vas para atrás y por la puerta trasera y colocó otro candidato y se perdió todo para Morena en Nuevo Laredo en el 2018. Y ahora el Verde, con ese antecedente, lo coloca, le da la candidatura al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, como si nada. Y va a ir a pedir el voto casa por casa seguramente con el discurso del presidente López Obrador a decir que no mentir, Primero no los robar y no pobres, no traicionar mentir, no robar. a los pobres, que va a encabezar un gobierno humanista, que va a votar en favor de todas las reformas del presidente López Obrador, que él es bueno, que no. Y es un asesino, y es un ladrón. Carlos, en concreto, ¿qué es lo que impide que Carlos Canturrosas esté en prisión? El testigo que ya no está entre nosotros, que es el que podía llevarnos directamente a Carlos Canturrosas, la, la complicidad de las fiscalías, ¿qué es lo que pasa para no llevar a Carlos Canturrosas a prisión? Lo que impidió más bien, Meme, en su momento, porque hubo un juicio que llevó casi 2 meses, en donde se desahogaron casi 300 pruebas en contra de estas personas vinculadas por el homicidio, y no le bastaron al juez. Hoy bueno, en su momento también, hoy te lo puedo firmar así, por amigos, por compañeros de Nuevo Laredo, amigos de mi papá también, que me comentaron que las presiones por parte del cártel estuvieron muy fuertes hacia el juez. Un juez que vive en Nuevo Laredo, un juez de Nuevo Laredo, que es de Nuevo Laredo, que no me acuerdo hasta su nombre, pero eso es un juez que toda su vida vivieron en Nuevo Laredo y que no quiso exponer su vida en Nuevo Laredo, a su familia de Nuevo Laredo, por dictar una sentencia justa. Un juez que se vio rebasado por la influencia, por el poder, por las amenazas que el cártel del Noreste ejerció en su contra, para salvar al Rorro y para salvarle el pellejo a Carlos Canturrosas, porque yo creo que si los hubieran sentenciado como culpables, al menos 2 de los que estaban vinculados a proceso hubieran cantado. 2 que ahorita trabajan y son de los principales, trabajan en el municipio, en el gobierno de Nuevo Laredo, con su hermana, Carlos Canturrosas, y son de los principales propagandistas de los dos, de Carlos Canturrosas y su hermana Carmen Lilia, pues que son periodistas, y si tú revisas sus redes sociales, pues están entregados a la imagen, a promover diariamente la imagen de estos dos hermanos, ¿no? Pues, trabajan para ellos, siempre han trabajado para ellos y en la labor de llevar a cabo el crimen contra mi papá, pues participaron por órdenes de Carlos Canturrosas y el Rorro también, ¿no? Del tío. Por eso Carlos Canturrosas y los que en su momento estuvieron vinculados no fueron sentenciados a pesar de las pruebas testimoniales y científicas en su contra, porque el Poder Judicial en Tamaulipas, los jueces de Tamaulipas son nada comparado con el poder de los grupos de intereses creados y los grupos del crimen organizado.
Y a eso súmale las fiscalías inútiles y un fiscal como Irving Barrios que vició el caso, que lo politizó muy mal, y que lo utilizó también pues a órdenes de cabeza de vaca, hoy estoy seguro, y que antes de irse cabeza de vaca fue uno de los motivos por los que blindó a la fiscalía, y por los que dejó hasta 2026 al fiscal Irving Barrios. Entonces no vamos a poder saber, a pesar de todas las buenas intenciones que tenga el gobernador Américo Villarreal ahorita por esclarecer este caso, mi familia y los tamaulipecos no vamos a saber qué hicieron de verdad con la carpeta de investigación de mi papá hasta el 2026 que Irving Barrios se largue de la Fiscalía de Tamaulipas. Carlos, para cerrar, y te agradezco mucho el análisis y que vengas a este espacio justamente a platicar de esto. Ahorita acababas de mencionar cómo los jueces hubo presiones y demás. Supongamos que no pasa nada, que Carlos Canturrosas pues se queda como candidato de la coalición siglado por el Verde y gana la diputación. Eh, ¿Tú crees que vote por el Plan C? ¿Tú crees que vote por, no sé, la reforma judicial para modificar como los jueces? O sea, ¿crees que podría contribuir? ¿Qué nos podríamos esperar de un Carlos Canturrosas siendo parte del Partido Verde, uniéndose ahora a la 4T? Me queda claro que la campaña, bien lo decías, va a decir no mentir, no robar, y se va a hacer como que nunca nada ha hecho, que es un angelito, un querubín más convertido y más exorcizado de sus pecados que cualquier otro. Pero rumbo a las iniciativas más importantes, ¿cuánto crees que aguante en el Plan C o cuánto crees que aguante Carlos Canturrosas ahí o crees que se mantenga nada más por conservar el fuero? Sí, él se va a mantener mientras le convenga y va a votar en favor de todo lo que le convenga y lo mantenga formando parte del grupo fuerte ahorita, que seguramente va a ser la bancada de Morena y aliados en la próxima legislatura también. Y cuando a Morena y cuando al Verde se le acabe la fuerza, va a brincar con el que sigue. Este tipo de personas solamente buscan su interés. Meme. Él no va al Congreso de la Unión, a él no le interesa ocupar una curul en el Congreso de la Unión para promover iniciativas que benefician al pueblo de Tamaulipas o en lo general al pueblo de México. Él va buscando fuero y va a votar por todo lo que le convenga mientras lo mantenga en el grupo de poder y le mantenga el fuero y le garantice continuar en el juego y continuar con sus planes políticos, ¿no? Que abone a su carrera política. Así es Carlos Canturrosas, así gobernó Nuevo Laredo, así cuando fue regidor, así ha sido toda su vida. Además de que le encanta la fiesta, porque también le gusta mucho la pachanga, le gusta mucho la cocaína, me consta también ahí en el Cantarranas de Nuevo Laredo, cuántas veces no, en un bar de fifís, cuántas veces no lo topé, envenenándose la sangre. Es un junior que va a votar en favor de todo lo que le pongan siempre y cuando le convenga, y lo mantenga en el juego con los buenos, y cuando Morena y cuando el Verde ya no tenga nada que ofrecerle, se va a ir al que sigue. Así funcionan, es el típico parásito de la política mexicana que hoy que lo único que busca es fuero para no responder por robar y por asesinar. Carlos, yo te agradezco mucho que nos acompañaras esta noche. Este espacio lo tienes abierto siempre que quieras alzar la voz, denunciar algo tan grave como esto. Y pues, mira, yo no sé qué espera. En el Partido Verde yo no espero absolutamente nada, pero pues ojalá ocurra lo mismo que ocurrió hace un par de años cuando lo bajaron de una candidatura y que ese tipo de personajes pues no obtengan ningún cargo público. De ahí en fuera yo te agradezco Hay gente muchísimo muy y valiosa. sí, Hay gente muy coincido. valiosa en todo México, en cada rincón de México, en todos los distritos de este país hay gente muy valiosa que puede aportar muchísimo a la comunidad y a la sociedad en general, como para que estemos repitiendo los mismos vicios del PRIAN. Ahora con el gran trabajo que el presidente López Obrador ha hecho y con la gran lucha que encabezó cuando fue opositor para llegar hasta este punto en el que se les está dando la oportunidad a parásitos de la política mexicana para que ingresen
y a obtener los beneficios que les convengan, mientras muchísimas mentes brillantes están siendo hechas a un lado, como lo hizo el PRIAN durante los 80 años que gobernó este país. Y pues duele ver y da coraje ver que se están cometiendo los mismos errores al final de una administración tan brillante, tan buena, tan humanista, tan entregada al pueblo de México, como la que ha encabezado el presidente López Obrador. Es lamentable, de verdad, que al final de algo tan bueno para México ocurran este tipo de cosas que le van a seguir haciendo daño al país. Coincido contigo. Carlos, ayúdame diciéndole a la audiencia dónde pueden seguirte en redes sociales. Me queda claro que vas a seguir alzando la voz por esto. Entonces, para que la gente también te pueda apoyar y te pueda ayudar e impulse ese ruido que desde acá también estaremos haciendo. Sí, estamos ahí en Twitter, C-Domínguez-R. Bueno, ahora X. También tengo una página ahí de noticias, se llama Nación 14. Así nos pueden encontrar también en Facebook como Nación 14. En YouTube, Nación 14, dándole seguimiento a lo más importante de la conferencia mañanera. Y también en TikTok como Carlos Domínguez N14, dándole seguimiento a los temas de la agenda nacional, lo más importante. Y desde donde vamos a estar alzando la voz para que un asesino de periodistas no sea diputado federal de ningún distrito del país. Carlos, te mando un abrazo muy, muy grande, muy solidario desde acá. Estoy muy pendiente de lo que pase. Muy buenas Gracias, noches. Meme. Un abrazo igual para ti.